Pasamos a autores de la música. Robert Schumann. Robert Schumann fue un autor, músico alemán, nacido en Sajonia, que fue un niño prodigio, realmente fue un niño prodigio, no tanto como Mozart, que fue ya realmente espectacular, pero fue un niño prodigio y al que le ayudó su padre. Su padre era editor y editaba muchos libros de música y creó en él una afición enorme tanto a la música como a la literatura, hasta el punto, le puso profesores de música, hasta el punto de que ya a los 7 años Robert Schumann componía algunas canciones y a los 13 o 14 años ya escribió un ensayo sobre la estética de la música. Siguió por su afición por la literatura y por la música, pero cuando él tenía 16 años murió su padre y la madre, que no veía ni en la literatura ni en la música un porvenir suficientemente bueno para su hijo, pues forzó para que estudiara Derecho, la carrera de Derecho. Se matriculó en la Universidad de Leipzig, estuvo primero en Leipzig y luego en la Universidad de Heidelberg, una universidad muy importante en Alemania, pero al poco abandonó los estudios abandonó los estudios de Derecho y se dedicó finalmente a la música. Él iba a haber sido el mejor intérprete de piano de Europa, pero hubo dos elementos que truncaron su carrera. Una es que se le paralizó el cuarto dedo de la mano derecha. La causa por la que se paralizó el cuarto dedo de la mano derecha no está clara y dicen que dice que él se inventó un aparatejo para, fijarse el dedo y manejar los otros dedos con agilidad con el fin de tener más agilidad en el piano. Hay otra explicación que es mucho más verosímil, que es que él tenía una distonía focal, que esto es una enfermedad neurológica psicológica, que le ocurre a muchos músicos y que cuando están delante del instrumento se le paralizan los dedos de la mano. Sin embargo, los pueden mover encima de una mesa, pero cuando están en el instrumento se paralizan. Por eso digo que es neurológica y psicológica. Lo cierto es que esto le truncó su vida de concertista, no pudo seguir interpretando y se dedicó a la composición. Esta frustración, unida a la muerte de su hermano Julius y su cuñada, que fueron víctimas de la epidemia de peste que asoló Europa en aquella época, la verdad es que le produjeron un profundo pesar y tuvo una primera crisis de angustia. Una primera crisis de angustia que fue, parece que muy espectacular. A los 29 años se casó con la hija de su maestro de piano, en contra de la opinión de este, que bueno, prácticamente se ponía tajantemente, y hasta que la hija tuvo casi la edad adulta no los dejó entrar en matrimonio. El padre de ella tenía sus razones, porque Schumann había sido un poco crápula en su juventud y bueno, pues además había una diferencia de edad de 13 o 14 años y entonces él no quería. Pero lo cierto es que se casó con Clara, con la hija de su maestro, que Clara, aunque aparece mucho menos, es mucho menos conocida, sí que llegó a ser en su momento la mejor concertista de piano de su época. Fue una persona espectacular. Y los que yo me he interesado por escuchar obras de Clara Schumann y son espectaculares, tienen una sensibilidad especial. Bueno, se casaron y un año después de casarse tiene Schumann el primer episodio alucinatorio. Escucha un coro de trompetas que él le abruman, tiene una reacción de ansiedad brutal y él interpreta este episodio que le ocurre como la premonición de la muerte de otro de su hermano Esteban, que efectivamente muere poco después, o sea que era una premonición que se consumó. A partir de este momento,
él empieza a tener una enorme actividad musical, compone, no para de componer, compone la totalidad de los instrumentos de cada una de sus obras y llega a componer pues casi la mitad en cuestión de año y pico, casi la mitad de las obras que compondría a lo largo de su vida. A este episodio de hiperactividad y de profusión en la composición le siguió un periodo de decaimiento, de melancolía, de apatía, de desánimo, de incapacidad para hacer incluso las cosas más básicas. Y estos episodios se fueron sucediendo a lo largo de su vida en varias ocasiones. Cuando él estaba en época álgida, componía y era capaz de hacer cualquier cosa, pero cuando estaba en fase de hundimiento, pues la verdad es que no podía apenas ni levantarse de la cama. En 1942, me parece que fue, en 1842 hizo un viaje a Rusia, y a la vuelta del viaje a Rusia a presentar una de sus obras, vino muy hundido y una mañana se levantó de madrugada de la cama y en pijama, zapatillas, se fue a un puente del río Rin y se tiró al río. Había hecho ya algún otro ademán de suicidio, pero no habían sido eficaces. Se tiró al río, pero tuvo la fortuna de que le recogieron unos pescadores que estaban por la zona. Y él mismo pidió que se le ingresara en un monasterio que había para enfermedades mentales. Ahí estuvo ya hasta el final de sus días, realmente en una situación bastante lamentable. Le prohibieron los médicos la entrada a Clara Schumann y prácticamente no pudo ir a verle. El único que iba a verle era Brahms, que fue otro músico que seguramente ustedes conocen, con el que ellos tuvieron una relación de apadrinamiento muy especial. Brahms, que era como 13 o 14 años más joven todavía que Clara Schumann, pues les protegieron y realmente se quedaron fascinados cuando Brahms se presentó en casa de los Schumann y tocó la sonata en do mayor, y aquello les pareció fascinante y a partir de ese momento la aplicaron. Luego Brahms fue un gran amigo, fue el que visitaba a Schumann en el hospital y fue casi, bueno, seguramente estaba enamorado de Clara. Clara, a todo esto, había tenido 12 embarazos y 7 hijos. Cuando Schumann hizo el intento de suicidio por el que ingresó, estaba embarazada de su 7º hijo. Como digo, se suceden estos episodios depresivos, con fobias a las alturas. Si hubiese tenido más tiempo habría contado cosas de su juventud, porque la fobia a las alturas ya la tenía anterior, fobia a los cuchillos y otras fases de hipertimia, de exaltación del estado de ánimo. Sobre la enfermedad de Schumann ha habido varias hipótesis. Se ha pensado que podía tener una esquizofrenia paranoide por los episodios que tenía de alucinaciones y de delirios. Yo disiento de eso. También se pensó que podía tener un trastorno, lo que se llamaba antes una psicosis maníaco-depresiva, que ahora es un trastorno bipolar. Se pensó que podía ser una neurosífilis, la sífilis, que era muy frecuente. Veremos algún otro autor que también la padeció. En aquella época producía alteraciones neuronales, alteraciones cerebrales y consecuentemente alteraciones psiquiátricas. Yo, después de haber estudiado, haber consultado varias bibliografías y varias revistas de interés, alemanas, inglesas, he llegado a la conclusión de que Schumann probablemente tenía lo que nosotros llamamos un trastorno esquizoafectivo. Antiguamente se llamaba psicosis mixta, que es una enfermedad en la que hay síntomas de esquizofrenia y síntomas de trastorno bipolar. Y unas veces la enfermedad se manifiesta en forma de esquizofrenia, con pensamiento delirante, con alteraciones alucinatorias, tal, y otras veces se presentan con
problemas depresivos o maníacos. Cuando se presentan con problemas depresivos y maníacos, suelen ir acompañadas también de un componente delirante. Cuando es en fase depresiva son delirios de culpa, delirios de ruina, y cuando están en fase maníaca son delirios de exaltación, de megalomanía, de importancia, de arrogancia, etc. Yo creo que fueron más por aquí los tiros. Lo cierto es que Schumann murió en el hospital donde fue ingresado después del intento de suicidio desde el puente del Rin, y cuando Clara fue a verle ya prácticamente ni la conoció. Había entrado en un cuadro de demencia que prácticamente ya no conocía a nadie.